Bien, entonces esta es la línea de regresión estimada entre estas dos variables y los puntos en rojo que tenemos ahí obviamente serían las coordenadas o los puntos en los cuales coinciden las dos variables que van aumentando en el tiempo en el mismo sentido, y las bandas que tenemos aquí serían precisamente los intervalos de confianza al 95%. Entonces hay una probabilidad del 95% que la asociación entre las dos variables es directa. Todos los puntos están dentro de estas regiones, ¿sí? Igual que en los otros casos, podemos adicionarle un título o un subtítulo después de la coma, después de la última imagen, podemos colocarle un título o un subtítulo, ¿sí? Voy a cerrar esta imagen y yo aquí voy a separar. Ustedes pueden ponerle aquí al final de esta última imagen una coma. Yo lo hago así porque no queda espacio para visualizarlo en la pantalla, pero al final de las tres imágenes que tenemos aquí le ponemos una coma y aquí podemos ponerle las opciones que ya hemos manejado, por ejemplo, del título. Este es el título de la gráfica, el principal. Si queremos ponerle un título al eje Y, podemos ponerlo de esta manera. Entonces, estas son las tres imágenes, estas son las opciones ya para esas tres imágenes, que sería el título. Podemos ponerle un subtítulo si queremos, igual que en el anterior caso, o si queremos ponerle un título al eje Y, como es un diagrama de dispersión con dos variables, entonces podemos ponerle aquí al título toneladas equivalentes de petróleo. Y también podemos ponerle un título al eje X. Entonces podemos tenerlo de esta manera, agregando las opciones de títulos en los ejes. Entonces ahora sí pueden seleccionarlo otra vez y ejecutar para que veamos la gráfica con los títulos. Lo único que hicimos aquí fue agregarle los títulos correspondientes a la gráfica y a los ejes para saber de qué se trata. Entonces, si lo ejecutan y me dicen si sí les salió la gráfica. ¿Sí? ¿A usted no le salió? ¿Qué le marca? Ah, bueno, aquí en último hay que quitarle las tres líneas, ya no tiene las, porque ahí lo que está esperando es otra instrucción. Es similar, pero vamos a poner, en lugar de que sea energía, realícenlo con las emisiones de CO2 per cápita. Entonces, van a hacer la misma instrucción, pero en este caso, en lugar de poner energía, van a poner CO2 per cápita, ¿sí? Y obviamente, aquí en el título vamos a cambiar, en lugar de energía, van a ser emisiones CO2, y aquí van a ser toneladas equivalentes CO2, ¿no? En lugar de... ¿sí? Lo único que vamos a relacionar, recuerden que estamos relacionando, primero relacionamos energía y PIB per cápita, y ahora vamos a relacionar emisiones con PIB per cápita. Entonces queremos ver cómo se ve el diagrama de dispersión. Entonces en este caso vamos a utilizar o a sustituir, en lugar de energía per cápita, por CO2 per cápita. Entonces quisiera que ustedes lo hicieran para ver cómo... CO2 en lugar de energía per cápita, CO2 per cápita, CO2P, y aquí también, recuerden que en estas tres van a reemplazar la variable, ¿sí? CO2 minúsculas. Lo que no recuerdo es si puede pintar aquí. Que sí puede, si se borró, es que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero no sé. Vamos a ponerlo aquí. Recuerden que estas son las que van a tener que sustituir, ¿sí? Y aquí, obviamente, en lugar de energía van a ser emisiones CO2
y aquí en lugar de toneladas de petróleo son toneladas equivalentes de CO2. ¿Sí? Entonces, prácticamente solamente van a sustituir eso. O sea, es hacer una selección y hacer una copia de las instrucciones. Ahora, en lugar de relacionar el PIB, más bien en lugar de relacionar el CO2 con el PIB, vamos a relacionar el CO2 con la intensidad energética. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar aquí intensidad energética en lugar de PIB. Entonces, vamos a poner aquí intensidad energética en lugar del PIB per cápita. ¿Sí? Y, bueno, vamos a ponerle como título. Sí, no quiero escribir en la pantalla porque sí, yo creo que sí se daña de estarlo escribiendo, y para eso nos pusieron aquí la pizarra. Entonces, como título vamos a ponerle emisiones CO2 contra intensidad. Y para no hacerlo tan largo el título, nada más así, y en el título del eje Y este es para el título completo. Tenemos, más bien el rótulo que vamos a cambiar sería el eje X. Y vamos a ponerle las unidades que estamos utilizando para las emisiones. Vamos a ponerle aquí barriles por cada $1000. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a cambiar aquí es, en lugar de PIB per cápita, intensidad energética aquí, intensidad energética, y en lugar de emisiones, intensidad energética. Y vamos a cambiar aquí el eje X, el título, por barriles respecto a $1000. ¿Sí? Entonces ya construyan la gráfica. Entonces ya vieron la trayectoria del PIB per cápita, la trayectoria de la energía per cápita, de las emisiones, las relaciones entre ellas, igual la gráfica de la intensidad. ¿En dónde? En el Y lo dejamos igual porque son toneladas equivalentes de CO2 por persona. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, a partir de estas gráficas que construimos, ¿qué es lo que podemos intuir o qué es lo que podemos concluir de este país? ¿Qué recomendaciones se le pueden hacer para? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Perdón? ¿Allá? Sí, que las tres variables están íntimamente relacionadas, ¿no? Todas crecen en el mismo sentido, con la misma trayectoria. La correlación entre ellas es bastante fuerte, ¿sí? Entonces, es una economía que consume mucha energía. Para poder aumentar el crecimiento o llegar a niveles per cápita mayores, tendría que utilizar mucha más energía. Pero ¿eso qué implicaría en términos de emisiones? Aumentarían también las emisiones, ¿no? Casi en la misma proporción. Entonces, plantear una política de mitigación implicaría ¿qué? Sacrificar también ¿qué? Crecimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde tendríamos que atacar? Entonces, pero sería más complicado también, ¿no? O sea, son medidas de largo plazo, pero a los políticos ¿qué les gustan? ¿Medidas de qué? Que den resultados de manera inmediata y que no dañen la imagen, ¿no? política, porque se ve mal, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos en ese caso? ¿Sí? Entonces, en realidad es uno de los mayores problemas a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Que los jefes quieren medidas rápidas, efectivas,
que no tengan costo político, pero sabemos que esto no es del todo factible, ¿no? O sea, porque estas trayectorias, estamos hablando más de casi 50 años, ¿no? 50 años de hecho es la muestra, ¿no? Entonces, si en 50 años no se han podido desacoplar las medidas, por el contrario, creo que ahora son más fuertes que al inicio de la muestra, ¿no? Entonces, sí. Yo tengo una duda porque estamos mirando correlaciones y estamos asumiendo, o no sé hasta dónde estamos asumiendo relaciones de causalidad, que no es lo mismo que estén correlacionadas a que haya una causalidad. Exacto. Entonces, ahora, el punto es que sabemos que están correlacionadas, pero ¿cómo vamos a identificar la causalidad? O sea, ¿cómo podemos hacerlo desde el punto de vista estadístico? ¿Sí? Porque esto es la primera aproximación que debemos de considerar. Ahora, tenemos que profundizar un poco más en el análisis. Entonces, podríamos voy a generar vamos a utilizar un comando para generar una variable. Y vamos a utilizar lo que sería la tasa de crecimiento. ¿Sí? Porque ya vimos las trayectorias, ¿sí? Pero tal vez alguien diga, bueno, pero ¿qué sucede si tomamos solamente las tasas de crecimiento? Porque a veces la relación, como bien se hacía mención hace un momento, puede ser falsa, ¿no? Hay un término en estadística que se conoce como una correlación espuria o falsa, ¿no? Por el hecho de que las dos van en el mismo sentido, podría ser que nos den, pero si transformamos las series a tasas de crecimiento, se reduce la varianza de la serie, es decir, ya eliminamos la tendencia. Entonces vamos a generar aquí, por ejemplo, el comando que vamos a utilizar ahora es muy frecuente en este programa del Stata, que se conoce como generar. El comando es gen, que se utiliza para transformar una variable o crear una nueva variable. En este caso, la secuencia del comando es utilizar el comando, después el nombre o el rótulo de la variable que nosotros le vamos a asociar. En este caso vamos a utilizar de PIB, y no vamos a utilizar ya el PIB per cápita o las emisiones per cápita, lo vamos en este caso, en este análisis, lo vamos a utilizar directamente con las variables. Así es que vamos a poner aquí de PIB, y vamos a construir o a generar una tasa de crecimiento. La forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a ponerle doble paréntesis aquí, PIB. Ahora, vamos a poner la variable dividida entre la variable de un periodo anterior, ¿sí? O en T-1. Ahora, fíjense bien aquí, porque a veces por el tipo de letra que utilizamos, aquí le vamos a poner la letra L, ¿sí? L y punto. Parece que es 1, pero aquí vamos a poner la letra L, punto, y le indica que va a tomar la variable, pero del periodo anterior, ¿sí? Un lax. Entonces pongan L punto y seguido del rótulo de la variable, que en este caso va a ser PIB. Entonces vamos a poner aquí -1, cerramos el paréntesis y le ponemos el rótulo de 100. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí no es necesario. Aquí vamos a pedirle un resumen estadístico de la variable que acabamos de crear de PIB. Esto que estoy poniendo aquí es solamente para verificar que todos tengamos el mismo resultado. No es necesario que después de una transformación pongamos el resumen estadístico. Es solamente para verificar que todos tengamos el mismo resultado y que generemos la serie. ¿Antes del zoom no hace falta las 3 rayitas? No, este es otro comando. Se ponen las líneas cuando iniciamos un comando y después vienen todas las opciones de ese comando para que pueda construirlo. En este caso son comandos diferentes.
Entonces, pueden seleccionar ambos y ejecutarlo, por favor. Y en la pantalla de resultados o en la ventana de resultados, ustedes van a ver una tabla con los principales estadísticos de DDPIP. Zoom de PIB. ¿Corremos? Sí. Entonces vamos a generar las tasas de crecimiento de las 3 variables y después vamos aquí a comprobar con el resumen estadístico de estas 3 variables y vamos a crear una gráfica de línea de las 3 tasas de crecimiento, del PIB, de la energía y del CO2. Con la relación a la población, ¿no? Entonces, las variables en términos per cápita y en el tiempo tienen una asociación, pero puede existir esa discusión de que la relación o la asociación pueda ser espuria o falsa. Entonces tomamos las variables a nivel agregado, sin ponderar por la población, tomamos las tasas de crecimiento para eliminar la tendencia y reducir la varianza de la serie. Pero aún así, si observamos la gráfica, aunque no, vamos a hacer una gráfica un poco más estética, más bonita, por decirlo así, pero en principio lo que observamos es que las 3 variables tienen el mismo comportamiento en términos de las tasas de crecimiento. El patrón se repite mucho, es decir, crece el PIB o la economía, crece también la energía y luego crece las emisiones, ¿no? Cae la actividad económica, cae el consumo de energía, caen las emisiones. Se recupera la economía, se recupera el crecimiento de la energía y aumentan otra vez las emisiones. Entonces, es un caso en el cual las 3 variables están relacionadas tanto en el tiempo como a corto plazo, ¿no? Es difícil desacoplar esa trayectoria de prácticamente 50 años, ¿no? Entonces, se complica un poco, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este comando para encimar las imágenes. Entonces vamos a generar una gráfica de línea en el tiempo para la tasa de crecimiento del PIB y vamos a poner aquí una opción con esta opción L seguido de la palabra color, le indicamos al programa que vamos a utilizar una línea de color en la gráfica. Existen distintos colores que puede manejar el programa. Esta GS indica un gris y tienen distintos grados desde el 1 hasta el 13, más o menos, entre más claro hasta más oscuro. Entonces es para denotar simplemente que vamos a utilizar otro tipo de color o de línea. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algo similar para cada variable, es decir, vamos a hacer que encime en una misma imagen 3 gráficas de línea. Entonces para ponerle las opciones de la línea en cada comando o cada opción que tengamos aquí de tsLine, vamos a colocar la variable y las opciones correspondientes. Esta siguiente opción es por omisión. El programa siempre va a poner las líneas o las gráficas de línea con una línea continua o sólida, por decirlo así. Y si nosotros quisiéramos cambiar la forma de la línea, pues con esta opción vamos a cambiar la forma de la línea y generalmente podemos utilizar entre comillas, se pone un guión, un guión bajo, un guión alto, guión bajo, creo que son estas 3 básicas, ¿sí? Que podemos utilizar de diferente forma en la cual podemos y aquí cerramos. Entonces, este es para el color y este es para el tipo de línea. Lo que hemos tratado de hacer es identificar la relación entre energía, crecimiento y emisiones.
Inicialmente lo hicimos con las variables per cápita, con sus tendencias, pero ahora tomamos las variables agregadas y tomamos sus tasas de crecimiento. Generalmente la trayectoria del crecimiento del PIB, que en este caso es la línea continua, cuando cae, por ejemplo, la actividad económica o se contrae, también el consumo de energía y también lo sigue el nivel de emisiones. Una vez que se recupera la economía, se recupera otra vez el consumo de energía y vuelven a elevarse el nivel de emisiones. Así es que el ciclo de la economía, cuando aumenta, se recupera, cae o entra en un periodo de crisis, está correlacionado o se ve que tiene el mismo comportamiento que en el caso de las emisiones y el consumo de energía. Así es que en este caso este país es muy dependiente, obviamente, el crecimiento, o estamos suponiendo que un mayor crecimiento implica un aumento en el consumo de energía y a su vez esto también genera un aumento sobre las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, si el objetivo es reducir las emisiones de CO2, implicaría utilizar alguna política que afecte el consumo de energía, pero eso obviamente tendría que tener alguna repercusión sobre el crecimiento, tal cual en este caso. Ahora, vamos a construir otra variable, pero solamente una variable que genere o que ponga rótulos para ciertos periodos de tiempo, porque la otra cuestión podría ser que tal vez esta relación se modifique en el tiempo, aunque parece que no es así, sino que a lo largo de estos 50 años se ha mantenido, no ha cambiado prácticamente nada esta relación. Fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí les pediría que tomáramos un poco de atención para no perder la instrucción que vamos a realizar. Vamos a generar una variable que se va a llamar periodo. Y si en este caso, si nosotros queremos ponerle a esa variable que solamente sean letreros o que sean rótulos, no va a llevar números ni cantidades, solamente van a ser caracteres. Vamos a poner aquí el rótulo que vamos a poner aquí, va a ser 1965. Ahora, para asignarle otros letreros en ciertos periodos de tiempo o en ciertas partes de la muestra, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a utilizar este comando que es reemplazar en la variable periodo y voy a poner este primer periodo, de 1965 a 1969. Y ahora voy a utilizar esta parte de los comandos que les había dicho que podemos utilizar una opción que dice if o in. En este caso vamos a poner if para condicionar
que ese letrero se coloque en la variable periodo solamente para los años que van del 65 al 69. Nuestra variable que está asociada a los años se llama tiempo. Entonces vamos a poner que ponga periodo 65-69 para esta variable que se llama periodo, siempre y cuando nuestra variable tiempo, ¿sí?, sea menor o igual a 1965. Y vamos a poner este carácter, no recuerdo cómo se... Este está en el número 6, es Shift y 6, o mayúsculas y el número 6. No recuerdo, si alguien conoce cómo se llama este carácter. ¿Y? Entonces vamos a ponerle aquí y. Tiempo mayor o igual a 1965 y menor o igual a 1969. Entonces les voy a pedir que lo ejecuten. Que lo ejecuten y en el archivo, esto es, no es necesario realizarlo, lo estamos haciendo solamente para verificar que tengamos generado la variable. En los datos o en la ventana donde están los datos, al final, bueno, está generando las variables que estamos construyendo, y aquí debe aparecer una variable que se llame periodo, con los números en rojo, con los letreros que hemos puesto hace un momento, ¿sí? Es solamente para verificar que todos tengamos el mismo resultado. Si ejecutaron el comando o el archivo, no deben tener algún problema. Voy a regresarlo aquí para que lo vean, ¿sí? Entonces lo único que quiero es que verifiquen que en el archivo donde están los datos, o la hoja donde están los datos, aparezca una columna que diga periodo y que esté ahí, ¿sí? Solamente eso es lo único que estamos verificando, ¿sí? Entonces, por acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde están los datos? Aquí en esta lupa. A ver, hasta el final. Aquí está. Entonces ahí los estoy ¿Pero sí lo puso ahí? Sí. Sí, está bien. A ver, vamos a ver aquí. A ver, permítame. Aquí le faltó el signo, mira. Pónganle el signo de igual, por favor. Fíjese cómo está el comando y ya lo... ¿Lo vuelvo a correr? Sí, lo vuelvo a correr. ¿Usted si le presiono? Sí, está bien. Perfecto. Bien. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar. Aquí le voy a dar un espacio para que no perdamos aunque no es necesario darle el espacio, es para poderlo visualizar mejor. Y lo voy a hacer por ahora del 70 al 79. Y lo único que voy a cambiar precisamente van a ser las fechas. Todo lo demás lo voy a dejar igual. 70, 79 y después 80, 89.
90, 99. Y el último lo vamos a hacer hasta del 2000 al 2014. No sé si alcancen a ver allá la última línea acá abajo. Allá atrás, ¿sí le alcanzan a ver esta línea o lo voy subiendo un poco más? Entonces pueden seleccionar de aquí, desde esta línea que tenemos de replace periodo 65-69, hasta aquí, hasta esta línea que tengo aquí, 67 al 80, y ejecutarla. Lo único que hacemos es poner ciertos rótulos o letreros para los periodos correspondientes, y ahorita vamos a usarlo. Entonces lo seleccionan y lo ejecutan, por favor. ¿Ya lo ejecutaron? Sí. Pueden hacerlo uno a uno o seleccionarlos en este caso y ya los van ejecutando. Si es conforme vayan, sí pueden hacerlo uno por uno. Sí. Bien, entonces ahora vamos a utilizar esta variable periodo para hacer una tabla que nos muestre aquí con este comando tab-stat, es para generar una tabla de estadísticos. Ponemos el comando tab-stat, después seguido las variables que queremos que nos muestre, que en este caso sería la tasa de crecimiento del PIB, energía per cápita, CO2 per cápita e intensidad energética, por ejemplo, en este caso. Y vamos a ponerle aquí una coma para las opciones. Y aquí vamos a pedir el estadístico. ¿Qué estadístico queremos? Vamos a ponerle aquí el promedio y que lo presente por periodos, los periodos que acabamos de marcar hace un momento, del 65 al 69, del 70 al 79, del 80 al 89, y que acomode las variables por columnas, ¿sí? Para que tengamos por columna las variables y los periodos por renglones. Entonces, aquí ejecutan este comando y en la ventana de resultados tiene que aparecer una tabla donde nos muestre cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio de la economía asociado al consumo de energía, a las emisiones, ¿sí? Y a la intensidad energética por periodos, ¿sí? Entonces, lo ejecutan y que traten de identificar qué comentario podrían obtener de ese resultado. Recuerden que es la tasa de crecimiento de la economía, las emisiones de CO2 per cápita, que son precisamente toneladas de CO2 equivalentes por persona, energía, que son barriles equivalentes en petróleos por persona, y la intensidad energética, que son también barriles por cada $1000 que genera o que produce esa economía, ¿sí? En promedio por las décadas que tenemos ahí.
¿sí? Entonces, cómo se ha generado, ¿no? O cómo ha ido cambiando. ¿Puedo cambiar la pantalla al resultado? ¿Ya todos tienen el comando este? ¿Sí? Entonces, al inicio de estas décadas, donde bueno, había tasas de crecimiento del 6%, teníamos un consumo de energía un poco más bajo, teníamos menos emisiones, pero ya entrando en un periodo más reciente, desde el 80 al 2014, vemos que la economía ha fluctuado alrededor del 3.3%, alrededor del 3%, entre 2.5 y 3.3%. La energía per cápita, el consumo, ha aumentado poco, pero se ha mantenido con una tendencia ascendente, y las emisiones per cápita también han ido aumentando, se mantienen como en 3.2, 3.3 toneladas, 3.68 toneladas, ¿no? Y la intensidad energética también se ha mantenido relativamente estable. Es decir, desde el 80 hasta el 2014, los niveles de crecimiento del 3% se mantienen, o esta economía o este país tiene asociado a una tasa de crecimiento de alrededor del 3%, generalmente un nivel de emisiones también de 3.3 toneladas por persona, tiene un consumo más o menos en promedio de 1.6 barriles, ¿sí?, equivalentes por persona, y una intensidad más o menos de 1.3 barriles por cada $1,000, 1.4 barriles por cada $1,000. Y esta relación pues se ha mantenido en los últimos 35 años, 34 años, ¿no? O sea, no se ha modificado sustancialmente. No se ve un cambio en términos de un mayor crecimiento y una reducción en el consumo de energía o una reducción de emisiones, sino que se ha mantenido el crecimiento y el aumento en el consumo de energía y en las emisiones, ¿no? Entonces, las variables están muy relacionadas, ¿no? Sí. Pero yo vería ahí que cae el PIB, cae el crecimiento del PIB, pero no decae nunca la intensidad energética. ¿Acá? O no, esta es energía. La intensidad es esta. Ajá. Sí está asociada a esta, ¿no? Sí, pero en la caída del PIB no tiene asociada una caída por ejemplo, En el consumo de energía. Sí, porque esta es la intensidad, este sería el consumo de energía. Sí, en promedio. Ninguna de las dos cayó. Esta sí, ¿no? La intensidad energética sí cayó. Sí, la única que se ha mantenido es el consumo de energía y las emisiones, ¿no? Uh-huh. O sea, sí han seguido aumentando, ¿no? Bueno, en este caso también ha venido aumentando el nivel de la población, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? También se aceleró mucho en los 80s, ¿no? Entonces podríamos también considerar el PIB per cápita, ¿no? O tasa de crecimiento del PIB per cápita, ¿sí? O bien las tasas de crecimiento por cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso sí las tenemos generadas, ¿no? Entonces podríamos tomar aquí, voy a usar el mismo comando. Pues aquí en este comando, perdón, en esta tabla, ya no estoy considerando las emisiones per cápita, sino que, perdón, sino las tasas de crecimiento que habíamos generado. ¿Ya lo tienen ahí? Entonces, quiero que revisen igual las tasas de crecimiento de cada...
¿Sí? Y nos vamos a concentrar aquí en esta parte del 80 al 2014. ¿Sí? Y entonces igual se mantienen muy cercanas. Este sería el promedio para toda la muestra de los 50 años. ¿Sí? Entonces las tasas de crecimiento también son bastante parecidas, ¿no? O sea, no hay una diferencia sustancial. Ante un aumento del ingreso per cápita se refleje en un aumento de las emisiones de CO2. Entonces haríamos un modelo de regresión simple y nosotros esperaríamos que este parámetro beta fuera positivo. ¿Sí? Eso me indicaría que hay una relación entre emisiones y PIB per cápita. Lo podemos hacer aquí en el programa del Stata. Entonces vamos a ponerle aquí otra línea. Vamos a utilizar este comando. El comando es reg. Para aquellos que han utilizado más el programa saben que muchos de los comandos del Stata también se pueden abreviar. Entonces el comando completo sería regress para hacer el modelo de regresión, y aquí lo podemos utilizar en su versión corta como reg. Y entonces vamos a usar este comando para análisis de regresión. Primero vamos a colocar aquí lo que sería la variable dependiente, que en este caso son las emisiones de CO2 per cápita. ¿Sí? Y después tendríamos que colocar lo que serían las variables independientes o explicativas, que en este ejemplo sería el PIB. Entonces ejecuten este comando y en la ventana de resultados van a aparecer lo que sería el modelo o los resultados de la regresión, ¿no? En la ventana de resultados. Bien. El programa del Stata reporta aquí lo que sería el modelo de regresión simple y tendríamos bajo la ecuación que nosotros estamos cápita, aquí generalmente vamos a ponerle, esta sería nuestra ecuación. Esta parte de aquí que tenemos aquí, que dice coeficientes o coef, dice, es asociado precisamente a los valores que corresponden a nuestra ecuación, que en este caso sería cons, significa una constante, que sería menos punto 65. Vamos a poner así, menos punto 0.65, más, este sería el coeficiente asociado al PIB per cápita, sería punto 0.0004. ¿Sí? Que es positivo. Ahora, en un modelo de regresión generalmente también nos reporta lo que serían el error estándar del coeficiente, el estadístico T de student asociado al coeficiente, y para revisar la significancia estadística de ese coeficiente utilizamos una prueba de hipótesis, y en este caso
se utiliza la prueba T de Student y asociado aquí la probabilidad. Cuando la probabilidad, como utilizamos generalmente lo que se denomina el nivel de significancia del 5%, ¿sí? Si la probabilidad es menor a 0.05, decimos que la variable es estadísticamente significativa. Pero en el caso en el cual la probabilidad sea mayor a 0.05, el 0.05 es porque es el 5% del nivel de significancia. Entonces la variable no es estadísticamente ¿sí? Es decir, que no sea estadísticamente, que sea estadísticamente significativa, implica que efectivamente la relación entre las variables es cierta, es decir, sí hay un impacto, en este caso, del PIB per cápita sobre el nivel de emisiones. Entonces recuerden que el PIB per cápita aquí está medido en miles de dólares, entonces por cada dólar que se aumente el PIB per cápita, las emisiones aumentarían en 0.004 o 4796 toneladas, ¿sí?, de CO2 equivalentes, ¿sí? Entonces tendríamos que multiplicarlo por 1000 para que nos dé por kilogramos, ¿no? ¿Sí se entiende esta idea? ¿Sí? Entonces la relación entre ellas podría ser directa y tendríamos aquí entonces una asociación. De este lado nos reporta lo que sería un intervalo de confianza del 95% en el cual se movería o tendríamos una probabilidad del 95% de que los valores del coeficiente asociado al PIB se ubiquen entre este rango, ¿no?, el límite inferior y el límite superior. Del lado derecho aquí tenemos el número de observaciones, el estadístico F y asociado al estadístico F su probabilidad, el R cuadrado que nos indica el grado de ajuste de la regresión, que en este caso sería 0.91, que generalmente se da una lectura como si fuera un porcentaje, es decir, en cuanto la variable PIB per cápita explica o representa o reproduce el comportamiento, la evolución o la trayectoria de las emisiones de CO2 en el tiempo, que en este caso sería de 91.76%. Después tendríamos el R cuadrado ajustado y tendríamos aquí aunque aquí dice raíz del error cuadrático, en realidad sería el error estándar, ¿sí?, de la regresión. Y aquí tenemos las varianzas del modelo, la varianza total, la varianza explicada por el modelo y la varianza no explicada por el modelo, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que nosotros estamos asumiendo que la relación entre CO2 y PIB es directa, pero hay una hipótesis que tal vez algunos de ustedes lo han visto, que establece que posiblemente la relación pudiera ser como una U invertida, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que a un cierto nivel de ingreso, ¿sí?, habría un cambio o un punto de inflexión, ¿sí?, en una primera etapa,
¿sí? Aumentaría el nivel de ingreso y con ello el nivel de emisiones. Pero a partir de cierto nivel de ingreso, cuando la economía o el país se vuelve más rico, puede tener más recursos para invertir en energías renovables, tener otra cultura ambiental, cambiar la estructura de la economía hacia una más equilibrada en los sectores. Y entonces a partir de cierto punto empezaría a disminuir el nivel de emisiones, ¿sí? Y esto se denomina como la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets, ¿no? Con la forma de U invertida, ¿no? Entonces, podríamos determinar si esto es así. Vamos a ponerle aquí. Entonces podríamos revisar si se cumple esta hipótesis, siempre y cuando planteamos este modelo de regresión en el cual vamos a incluir el PIB per cápita, pero también el PIB per cápita elevado al cuadrado, ¿sí? Para tratar de identificar si hay un cambio o genera una curva. Y el coeficiente tendría que ser negativo asociado al cuadrado, ¿sí? Ahora, en algunos países podría ser que en las gráficas que vimos en la mañana, en algunas regiones podría parecer que algunos países podrían estar pasando en esa fase, ¿sí? Pero algunos argumentan que a lo mejor están disminuyendo las emisiones, pero no por las políticas, sino otra vez por que la mayoría de los países con mayores niveles de ingreso también están en un periodo de recesión, es decir, Europa no ha crecido, Estados Unidos tampoco se ha recuperado del todo, Japón igual sigue en una situación de crisis desde hace varios años. Entonces hay una serie de condiciones económicas que han generado que el crecimiento no se recupere y por lo tanto el nivel de emisiones parecería que se ha estancado, se ha mantenido estable, pero el argumento es que posiblemente se deba a la situación económica y no a las políticas. En ese sentido, también algunos argumentan que la curva ambiental puede tomar una forma de N, ¿sí? Es decir, que tal vez igual exista más de un punto de inflexión, ¿sí? Que tal vez igual después de cierto nivel de ingreso la economía vuelva a generar mayores emisiones porque requiere más energía, ¿no? Requiere más recursos todavía. Entonces, no se podría revertir. Entonces, una hipótesis interesante sería determinar en qué parte de la curva podría ubicarse nuestro ejemplo. Y en este caso, comprobar esta hipótesis implicaría que este también fuera positivo, ¿no? O sea, aquí la parte negativa o la primer tramo, que sería este, después esta parte y luego este otro tramo. Entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a generar estas dos variables
voy a dar un espacio para que se pueda ver y no tengamos algún problema. No sé si todos puedan encontrar este símbolo circunflejo. Ajá, o una opción para incorporarlo. Aquí vamos a poner como una... Sí, este pi elevado al cuadrado, perdón, sería igual a multiplicarlo 2 veces, entonces, y la otra pues, sería multiplicarlo 3 veces. ¿Sí? Entonces, si no, entonces, si generan las variables y después generamos la regresión, bien, aquí tenemos el resultado de la estimación. Sí, no sé si todos tengan aquí el... ¿Sí lo tienen acá? Sí. Bien. Entonces tendríamos las emisiones per cápita en función del PIB per cápita en nivel y el PIB per cápita al cuadrado. La hipótesis de la curva ambiental indicaría que este coeficiente, el primero, tendría que ser positivo y el segundo tendría que ser negativo. Y los dos tendrían que ser estadísticamente significativos, o sea, es decir, que la probabilidad tendría que ser menor a 0.05. ¿Sí? Ahora, aparentemente ahí se cumple esta relación planteada así como una curva ambiental de Kuznets con esta forma U invertida, pero la hipótesis, digamos, un poco más amplia sería probar esta otra especificación. Entonces vamos a incluir y ahora vamos a ejecutar. ¿Ya tienen los resultados? ¿Qué pasó? Algo pasa porque no me genera las variables. ¿Cuál será mi error? A ver, espérame. A ver, denle este último comando. No, sí, el último. Ahí está. Es porque ya lo Ahora, había generado. sí, ya lo había generado. Entonces, genera el último comando. ¿La otra regresión? Sí. PIB, guión bajo, 3. Aquí,
No, no, aquí me equivoqué, a ver, espérenme tantito. Una expresión, perdón, a ver, pongan atención un momento. No sé si alguien también cometió el mismo error. Aquí se me olvidó ponerle P en lugar del... ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted le puso la P? Ah, sí. Hay que verificarlo. Entonces, a ver, fíjense bien. Si ya la tienen generada, pónganle aquí este comando. Si lo tienen generado, sí, se me olvidó y se me fue. Sí, perdón, porque se me fue aquí la letra P. Entonces, aquí nos va a generar otra cosa diferente porque es el PIB. Sí, es el PIB per cápita el que tenemos que calcular. Sí, entonces, por favor, corríjanlo y vuelven a estimar la última regresión. Bueno, en este caso, tendríamos la última regresión. Veríamos las probabilidades, que en este caso son mayores a 0.05, por lo tanto no son estadísticamente significativas. No habría relación estadística entre las variables de los PIBs y las emisiones de CO2 per cápita. Pero como ya habíamos hecho el anterior modelo, eso implica que la especificación más adecuada sería la de la U invertida, que sería la anterior que teníamos. ¿Sí? Entonces, en este caso, posiblemente esta economía todavía tenga que pasar todavía una fase en la cual va a seguir creciendo en términos per cápita, pero eso va a implicar, de acuerdo a lo que hemos encontrado en el análisis, que va a requerir también mayores niveles de energía y eso va a generar mayor nivel de emisiones. Y que no podemos intuir, tendríamos que hacer un análisis un poco más concentrado en esa parte de saber hasta qué nivel tendría que llegar para cambiar, ¿no?, el sentido de las emisiones, ¿no? Así es que aún en este caso esta economía tendría que seguir creciendo, pero ese crecimiento va a implicar mayores emisiones. Entonces, una política que quisiéramos implementar de mitigación o de reducción, necesariamente va a tener que afectar el nivel de crecimiento, ¿no? Entonces, hay esa cuestión del trade-off entre crecimiento y emisiones. Entonces, sí hay un problema importante en términos de lo que vamos a construir. Bien, ahora vamos a revisar, ya vimos la relación, vamos ahora a tratar de revisar esta idea de la relación o causalidad entre estas variables. Vamos a utilizar unas pruebas con base en algunas regresiones para determinar, ¿sí? ¿Cómo estamos en el...? En 10 minutos. Entonces, estamos aquí. Ah, sí, 15, 30. Entonces vamos a adelantar un poquito el receso para no quedarnos a la mitad del tema, ¿no? Entonces, para no... Sí, porque nos va a llevar un poquito más de 10 minutos para plantearlo. Entonces, vamos a adelantar un poquito 10, no, bueno, no sé si se pueda, eso sí, si no vamos a... Si se puede, si no, vamos a continuar. Entre las variables, pero hay una propuesta desde el punto de vista
estadístico desarrollada por este investigador, él ya falleció, Granger, en el cual él establece que la información en el tiempo, ¿sí?, debe ayudar a predecir el comportamiento actual de una variable. Si la información pasada en el tiempo de una variable ayuda a predecir el comportamiento actual de otra variable, él establece que esa variable causa a la otra. Es decir, vamos a suponer que tenemos dos variables, que en este caso son las que nos interesan. Del crecimiento y las emisiones. Entonces vamos a suponer que tenemos dos variables, una y en el tiempo y otra x, ¿sí? Entonces podemos decir que y causa a x si la información pasada de y predice el comportamiento, ¿sí? Vamos a poner aquí o los valores Es decir, que si tomamos toda la información pasada que se genera en y esa información pasada nos ayuda a predecir el comportamiento o los valores de X, en términos estadísticos podemos decir que Y causa o genera o cambia a X. ¿Sí se entiende esta idea? ¿Sí? Entonces, igual, de la misma forma, si utilizamos los valores pasados de X para predecir el comportamiento actual de Y o los valores actuales de Y, podemos decir que hay una relación de causa entre X y Y. ¿Y a qué se refiere con la información pasada? Una forma de representarlo serían precisamente los valores anteriores de Y, en este caso sería el valor de Y de un año anterior, o de 2 años anteriores, o 3 años anteriores, o de cierto número de periodos anteriores. Y esto lo vamos a conocer como la información pasada. ¿Sí? Cuando digo información se refiere, bueno, a los valores, a la información estadística o desde el punto de vista estadístico solamente, ¿sí? Así es que la idea sería plantear una regresión. Voy a poner aquí beta sub 0, beta 1, voy a poner aquí, este es U, es el error del modelo de regresión. Bueno, aquí solamente estoy poniendo 2 observaciones. Ahorita vamos a discutir el número de observaciones en el pasado. Y ahorita vamos a complementar un poco más. Ahora, es decir, que esta prueba estadística lo que va a hacer es que los valores de X o las observaciones de X van a estar en función de los valores pasados o anteriores de Y, ¿sí?
En este caso vamos a suponer que X sean las emisiones de CO2 y los valores de Y sean los del PIB. Por lo tanto, si hacemos una prueba en la cual este beta 1 sea igual a 0 y este beta 2 sea igual a 0, nos estaría diciendo que esas dos variables o los rezagos de un primer periodo y un segundo periodo no predicen el valor actual de X o no aportan ninguna información para el valor actual de X o no están relacionados con el valor actual de X. Por lo tanto, en ese caso, de acuerdo a esta prueba estadística, diríamos que Y no causa a X. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, si por el contrario determinamos o probamos que estos sean, desde el punto de vista de la prueba de hipótesis, diferentes de 0, entonces tendríamos el caso en el cual, la variable Y ¿sí? Entonces tendríamos el caso en el cual la variable Y causa a la variable X, ¿sí? Entonces, siempre y cuando estos sean diferentes de 0, es decir, que la información que hay en el tiempo de la variable Y sí predice el valor actual de X, ¿sí? O está correlacionado con el valor actual de X, ¿sí? Entonces, esta prueba se conoce precisamente prueba de causalidad en el sentido de Granger, por el apellido del investigador que la desarrolló, ¿sí? Es una forma, desde el punto de vista estadístico, determinar cuál es la relación entre las variables o en qué dirección va la relación entre las variables, ¿sí? Vamos a plantear la prueba de esta manera, es decir, tendríamos que realizar para cada par de variables, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Ya en las sesiones de mañana vamos a empezar a hacerlo con más de 2 variables, a hacer un poco más complejo el proceso, pero en principio vamos a tomar un par de variables. Entonces tendríamos que hacer una regresión primero para una variable y después para la otra. Ahora, la discusión es el número de rezagos que vamos a utilizar en la prueba. Inicialmente, nosotros vamos a poner de manera arbitraria que sean 2 periodos, es decir, un periodo anterior o un año anterior y 2 años anteriores en la prueba, para determinar si el número de rezagos o de periodos son suficientes para explicar el periodo actual. Generalmente se asume que en series anuales no debería ser muy extenso el número de rezagos. Vamos a empezar a hacerlo con 2 y vamos a probar esta hipótesis de manera conjunta de que estos 2 coeficientes, por ejemplo, sean iguales a 0. Entonces, si son iguales a 0, en ese sentido decimos que el PIB no causa, en el sentido de Granger o con base en la prueba de Granger, a las emisiones de CO2. Y después tendríamos que hacer una prueba similar, pero para el caso del PIB, ¿sí? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos al programa en nuestro archivo que estamos realizando. Aquí les dejé los espacios, pero voy a cerrarlos aquí. Entonces, primero vamos a generar esta regresión y vamos a poner L, fíjense bien, es L.CO2
per cápita. Y para poner el segundo rezago vamos a poner L. ¿Sí? Recuerden que aquí este no es 12, es L. ¿Sí? L, recuerden por favor. Digo, para poner el segundo rezago, déjenme ver si... Igual aquí vamos a poner LPIP per cápita y L2. Es el segundo rezago, el segundo periodo. ¿Sí? Entonces vamos a estimar esta regresión. Entonces quisiera que seleccionaran esa línea y que la ejecutaran para tenerla en el... A ver, ¿todos tienen este resultado? A ver, quiero que lo pongan en su pantalla, ¿sí? ¿Todos tienen este resultado? ¿Sí? ¿Allá atrás? ¿Sí? Ajá. Entonces tenemos las emisiones per cápita en función de las emisiones per cápita de un periodo anterior y de 2 periodos anteriores. Y después tendríamos el PIB per cápita de un periodo anterior y de 2 periodos anteriores. Ahora, tenemos aquí los coeficientes, el error estándar y la probabilidad. Recuerden que aquí la probabilidad tiene que ser menor a 0.05. ¿Sí? Ahora, lo que me dice es que tengo que hacer una prueba conjunta, que se conoce como prueba F, para determinar si estos dos en conjunto son 0 o distintos de 0. ¿Sí? ¿Todos están hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a realizar esa prueba. Aquí en el programa vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner el comando que dice test o prueba. Por omisión, lo que vamos a hacer aquí es una prueba donde estas dos variables que estamos colocando aquí, LPIP y el segundo rezago de PIB per cápita, van a ser iguales a 0. Entonces esta prueba, por omisión, cualquier variable que ustedes pongan aquí, lo que va a probar es si el coeficiente es igual a 0. Primero necesita realizar la regresión y después hacer la prueba. ¿Sí? Entonces, ahora seleccionen esta última línea donde dice test y la ejecutan. Bien, vamos a la parte de resultados. Aquí lo que vamos a tener es lo que nos dice aquí el comando. Bueno, es que estamos realizando la prueba de que estas dos variables o los coeficientes asociados a estas dos variables sean iguales a 0. Tenemos el estadístico F, la hipótesis nula, donde las dos variables o los dos coeficientes son iguales a 0, y nuestra hipótesis alternativa, ¿sí?, es donde estos dos coeficientes sean diferentes de 0. ¿Sí? Ahora, tengo aquí el estadístico F, que en este caso es igual a 4.22, solamente le voy a poner ahí el valor, y a un lado tengo lo que sería la probabilidad, que en este caso sería 0.021, ahí vamos a ponerlo ahí. Bien, fíjense bien, en este caso igual vamos a utilizar un nivel de significancia del 5%, por lo tanto vamos a utilizar el siguiente criterio. Si la probabilidad, ¿sí?, cuando me refiero aquí a la probabilidad se refiere aquí a la prueba, al estadístico F.
Si la probabilidad que tengo aquí, reportada en el estadístico F, es menor a 0.05, ¿sí? Rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, vamos a ponerlo, ¿sí? En este caso, beta 1 es diferente de 0 y también beta 2. En este caso, la variable que estamos probando, que es PIB per cápita, causa a CO2 per cápita. Entonces, si lo quieren ver también de otra manera, es cuando la probabilidad sea menor a 0.05, hay causalidad o hay una relación causal entre la variable que estamos colocando como explicativa en esta regresión, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, si la probabilidad es menor a 0.05, existe una relación de causalidad. ¿Sí se entiende esta conclusión? ¿Sí? En este caso, los dos rezagos son estadísticamente significativos, o las dos variables son estadísticamente significativos. Me está diciendo que estos dos rezagos tienen información estadística para predecir el valor actual de las emisiones de CO2. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta idea? Ahora, si la probabilidad, en un caso contrario, si la probabilidad fuera mayor a 0.05, aquí no rechazamos H0, ¿sí? O la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay una relación de causalidad. Vamos a ponerle aquí beta 1 igual a 0, beta 2 igual a 0. De causalidad. ¿Sí? ¿Sí? No puede haber un problema de inocencia, Carlos. No puede ser que al yo estar emitiendo más es porque al emitir más genero el mayor fin del producto sea. Tengo una inversión en la industria, por ejemplo, Sí. voy a generar mayor emisiones Sí. contaminantes, pero también el producto puede ser a través de la relación de causalidad. Sí. Ahora, por eso estamos haciendo primero por eso les decía que tendríamos que hacerlo en dos regresiones. Ajá. Es decir, hacemos esta primero donde las emisiones dependen del PIB. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una donde está el PIB y depende de las emisiones y vamos a hacer la misma prueba. ¿Sí? Es decir, en este caso estamos probando, antes de pasar a lo siguiente, que efectivamente hay una relación de causalidad del PIB a emisiones de CO2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, tenemos que hacer también el proceso o la prueba considerando el PIB. Es decir, ahora tendremos que hacer la siguiente prueba. Vamos a poner regresión, PIB per cápita y vamos a colocar los dos rezagos. Y después los dos rezagos de las emisiones per cápita. Y vamos a hacer la prueba sobre los dos rezagos de las emisiones per cápita. Perdón, a ver, chequen. Test. Sí, gracias.
Aquí es test, ¿no? Aquí me equivoqué en la E. Test. ¿Sí? Entonces la regresión del PIB en función de sus rezagos y después en función de las emisiones y hacemos la prueba o la restricción sobre las emisiones per cápita. ¿Sí? Entonces en este caso, bueno, voy a ponerlo de esta manera. Pusimos el letrero aquí, PIB per cápita causa a CO2 per cápita. Y habíamos puesto aquí el estadístico F, 4.22.021. ¿Sí? Pero ahora vamos a hacer la prueba. Entonces se ejecutan las dos líneas. CO2 per cápita causa al PIB per cápita. ¿Tienen ese resultado? ¿Sí? O sea, aquí tendríamos el estadístico F, que es .58, y la probabilidad, que es ¿qué? ¿Punto qué? 56.21. Ahora, de acuerdo a lo que hemos establecido como esta regla, con base en la probabilidad, aquí ¿qué estaría pasando? Que no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, estos coeficientes que tenemos aquí serían iguales a 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces no hay una relación causal que en este caso sería de emisiones a PIB, ¿sí? Sí, o sea, las emisiones no pueden generar crecimiento, ¿sí? O sea, que sí tiene sentido, ¿no? Después digo, sí, exacto, o sea, podemos estar aumentando las emisiones, pero no vamos a generar más actividad económica, ¿no? O sea, puede haber mayor quema de combustibles o deforestación, otro tipo de degradación ambiental, pero no genera actividad económica, ¿sí? Sí, entonces en ese sentido, por eso se plantea así la prueba precisamente en el sentido de Granger, precisamente porque nos ayuda a determinar, ¿sí?, cómo está la relación entre las variables. ¿Sí se va entendiendo esta parte? ¿Sí? Ahora, nos falta obviamente considerar el consumo de energía también. Entonces ahora ya hicimos emisiones y PIB per cápita, pero ahora nos va a faltar que tenemos que hacer energía per cápita, el rezago de la energía, el segundo rezago de la energía. Recuerden que es L, ¿no? Y después tendríamos el PIB y el segundo rezago del PIB. ¿Sí? Y después realizamos la prueba. Sí, se me olvidó aquí la P, ¿no? PIB per cápita. PIB. ¿Sí? Plantear también la otra regresión. Solo como nota, no necesariamente el orden no afecta a los resultados, ¿sí? Porque es un modelo de regresión, no hay el coeficiente va a seguir siendo el mismo, pero para tener un poco más claridad en la presentación o en el ejercicio lo estamos ordenando de esa manera, aunque no importa tanto el orden de las variables.
Entonces aquí tendríamos en la primera parte PIP, la energía. Y después tendríamos energía per cápita. ¿Sí ya lo generaron? ¿Ya hicieron la prueba? ¿Cuánto les dio el estadístico en el primer caso en la F? ¿La F o la probabilidad? 2.82. ¿Y la probabilidad? 0. ¿Otro 0 así? Perfecto. ¿Sí? Ahora, en este caso tenemos que tomar en consideración la regla. La regla nos dice que es 0.05, ¿sí? O sea, mayor o menor a 0.05. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería la conclusión? Que no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, no causan, ¿no? No hay causalidad. ¿Sí? ¿Sí? No hay causalidad, ¿sí? Aunque bueno, es 0.07. ¿Sí? ¿Todos tienen ese resultado? Sí. En este caso no rechazamos la hipótesis nula. O que sean 0. Hay uno de los coeficientes que sí es significativo. Sí. O sea, los dos no son causas de Sí. incremento En este caso del PIB, ¿no? uno de ellos sí. Sí, pero la prueba tiene que tomar a los dos de manera conjunta. Esa es la especificación de la prueba, ese es, digamos, en qué consiste la prueba. Los dos tendrían que ser significativos. O sea, todos los rezagos que pusiéramos tienen que ser significativos. Puede ser que alguno sea, ¿sí? Pero tienen que ser en conjunto todos, porque toda la información anterior tendría que ser relevante para la variable, ¿sí? Si no lo es así, entonces aquí, por eso queda aquí un poco en el margen, ¿no? 0.07, o sea, como que está ahí, pero no es tan evidente como este o como este, ¿no? Entonces podríamos ahí, a lo mejor, lo que podríamos hacer ahí es ampliar, por ejemplo, 3 rezagos o 4 rezagos y ver si más periodos pueden ser significativos o genuinamente no ser significativos. Podríamos ampliar la prueba poniendo un rezago más. Y en el otro caso que nos dio de aquí, en la segunda regresión que era de energía PIB, el estadístico F, ¿cuánto nos dio? 0.02. ¿Y la probabilidad? 0.97. ¿Así? ¿Sí está bien así? Entonces en este caso que también no hay causalidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos tienen ese resultado?